Muy buenos días con todos, muchas gracias por conectarse. Agradezco mucho la puntualidad por haber tomado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Hoy es un día importante para nosotros porque vamos a presentar el programa acelerador de negocios en química verde que se estará desarrollando este año 2026, un programa que está organizado por el Grupo GEA, de la mano con el GEF, con el Fondo del Medio Ambiente Mundial, de UNUDI, de la Universidad de Yale como mentor técnico y del Ministerio del Ambiente como facilitador de todos los recursos que utilizamos para poder crear este ecosistema en química verde. Para comenzar, les voy a compartir lo que va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a tener primero las palabras de bienvenida de nuestras organizaciones colaboradoras, tanto de NAM como de Yale. Vamos a explicarles un poco de lo que trata este programa acelerador de negocios 2026. Vamos a hablar un poco más de lo que tiene que ver con los principios de química verde y de qué manera se pueden aplicar a cada una de las startups que puede participar dentro de este programa. Vamos a hablar también un poco de los principios de circularidad, química verde, eh, y vamos a tener también un panel interactivo con preguntas del público sobre lo que corresponde a la selección, el proceso de admisión y el trabajo que se viene para los próximos meses de cara a este programa acelerador. Así que, para comenzar, quiero invitar por favor a María del Carmen Quevedo Caña, directora de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente, quien nos va a acompañar con unas palabras de bienvenida. Mari Carmen, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, Raúl. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción. Bueno, reciban cada uno de ustedes un cordial saludo, en principio de la ministra del Ambiente, señora Nelly Paredes del Castillo, quien les hace llegar a través de mi persona sus mejores deseos para el desarrollo de este importante espacio de articulación e innovación en el país. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a nombre del Ministerio del Ambiente a este prelanzamiento del programa acelerador de negocios de química verde en su segunda edición en el Perú. Extiendo un saludo especial a nuestros aliados estratégicos, al equipo del programa global de química verde, innovación, networking, liderado por la Universidad de Yale, también a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, al Grupo GEA, como socio implementador en el país, así como a las instituciones públicas, privadas, la academia, los sinnúmeros de emprendedores y profesionales que han participado de este proceso y que hoy también nos acompañan. Su presencia refleja el compromiso conjunto por avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible para el país. Nos encontramos en un momento clave. Los desafíos ambientales que enfrentamos son cada vez más complejos y demandan de nosotros soluciones innovadoras. La contaminación por residuos, la presencia de sustancias químicas peligrosas, el cambio climático y los impactos en la salud ambiental son problemas que requieren una respuesta articulada, basada en el conocimiento científico y en la innovación aplicada. Es en este contexto que la química verde se posiciona como un enfoque estratégico, orientado al diseño de productos y procesos que reduzcan o eliminen el uso y también la generación de sustancias peligrosas, promoviendo así la eficiencia en el uso de recursos y minimizando sus impactos desde su origen, ¿no? Desde MINAN venimos impulsando la incorporación de este enfoque en distintos sectores de índole productivo, y como parte de esta política que está orientada a promover la transición hacia una economía más limpia, circular y competitiva. Es en este marco que el Programa Global Química Verde, Innovación, Networking, constituye una plataforma fundamental para fortalecer nuestras capacidades. Como señalo, promover estas soluciones innovadoras y generar un impacto tangible en el país, ¿no? Un impacto concreto. Este esfuerzo articulado también es a nivel internacional y, por supuesto, nacional, y lo que nos permite justamente conectar
el conocimiento con la acción y la ciencia en la toma de las decisiones. El programa acelerador de negocios en química verde representa en ese sentido un instrumento valioso, un instrumento estratégico para transformar, ideas en soluciones concretas. No se trata únicamente de acompañar emprendimientos, sino de consolidar propuestas tecnológicas con un potencial de mercado y acelerar su desarrollo, facilitar su validación en entornos reales y así contribuir a su escalamiento. En esta segunda edición se busca profundizar en ese camino, fortaleciendo el ecosistema de innovación en química verde y generando también condiciones para que los startups puedan desarrollarse de manera sostenible y competitiva. Es importante así destacar que este programa aborda importantes desafíos prioritarios para el Perú. Como ya se ha mencionado, la gestión de residuos plásticos, la valorización de residuos industriales, agrícolas, pesqueros, también la sustitución de sustancias peligrosas, la descarbonización de procesos productivos y también la promoción de productos químicos más seguros para el ambiente y para la salud de la población. Estos retos no solo son ambientales, sino, como han visto, también económicos y sociales, y requieren, por ello, más aún soluciones integrales que combinen la tecnología, la innovación y modelos de negocios sostenibles, amigables con el ambiente. Uno de los principales valores de este acelerador, si me permiten decirlo, es su capacidad de articular a diversos actores del ecosistema a través de mentorías especializadas, acceso a redes internacionales, validación técnica y oportunidades de financiamiento. Se busca que estas soluciones desarrolladas no solamente sean técnicamente sólidas, sino también viables y establecer así en el mercado su sostenibilidad. Este enfoque permite cerrar brechas entre la innovación y su aplicación práctica, contribuyendo a que más iniciativas puedan convertirse en negocios sostenibles, con un impacto efectivo, real, en el día a día en nuestra sociedad, en nuestro mercado de desarrollo. Quisiera así dirigirme especialmente a los startups y equipos interesados en formar parte de esta nueva edición. Este programa representa una oportunidad valiosa para fortalecer nuestras capacidades, validar las propuestas, acceder a redes de alto nivel y posicionar sus soluciones en un ecosistema que valore aún más la innovación sostenible. Al mismo tiempo, implica un compromiso importante que exige dedicación, rigurosidad técnica y una visión clara del impacto. Desde el MINAM reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen la innovación, la gestión adecuada de sustancias químicas y la transición hacia modelos productivos cada vez más sostenibles. Estamos convencidos de que el desarrollo del país debe construirse en la búsqueda de ese equilibrio con la protección del ambiente y la salud de las personas, y en la obtención de ese equilibrio. Finalmente, quiero agradecer a todos los aliados que hacen posible este programa: la articulación entre el sector público, la cooperación internacional, el sector privado y la academia, que son claves para justamente generar estos cambios estructurales y sostenibles en el tiempo. Los invito así a ser parte de esta nueva edición, de esta segunda edición, e impulsar ideas a construir soluciones y a contribuir a un futuro sostenible en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias por estas palabras. Vamos a continuar con el programa y ahora invito al doctor Onyeka Obiocha, director técnico del Programa Global de Aceleración de Química Verde de la Universidad de Yale, que también nos va a acompañar con unas palabras. Oni, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos dias. Good morning. Thank you so much for having me. I'm so glad to be here, just because this kickoff is something I'm always excited to see every year, the opportunity for entrepreneurs, mentors, and just a greater ecosystem to come around together to celebrate the next generation of entrepreneurs going through this program, and who we hope will eventually
find success. My name is Oni, and I serve as the director of the Global Green Chem Accelerator program executed by Yale University. And today I want to just not only speak about the program, but about the movement you all as entrepreneurs, as mentors, as the larger ecosystem is now a part of. So we're living through one of the most consequential shifts in the history of industry. The way humanity makes things, the chemistry behind our materials, our foods, our medicine, our energy is being fundamentally reimagined from the ground up. For generations, the assumption was that progress and pollution were inseparable, that you could not have growth without waste, innovation without toxicity, industry without harm. The assumption is being proven wrong, and the people proving it wrong are entrepreneurs and mentors and people like you. Green chemistry and green engineering are not constraints on innovation. They are the innovation. They represent a new logic for how we build, where sustainability is not a cost to be managed, but an advantage to be designed in from the very beginning. So, this accelerator program exists because we believe that the most important breakthroughs of the next decade will not come only from large institutions with large resources, but they'll come from determined entrepreneurs, bold researchers, innovators, and founders who see a problem that others have normalized and refuse to accept. But vision alone is not enough. Entrepreneurs who change industries are the ones who have access to knowledge, to networks, to financial capital, to human capital, to peers who challenge them, and mentors who have walked the road before them. This is what this program is built to provide. And for you all, in Peru, you all are innovating one of the most biodiverse, resource rich, and ecologically significant regions on Earth. The challenges you're solving are not abstract, they are urgent, visible, and deeply human. And the solutions you develop carry weight not just for your communities, but for the global knowledge base that programs like this one are building together. I've worked with innovators across the country, across the world, and I tell you this: the ones who make the greatest impact are really the ones who started with the most resources. They're the ones who started with the clearest sense of purpose and refused to let the difficulty of the path diminish the importance of the destination. You have all already shown that clarity of purpose by being here. So, as we begin this new cohort, I want you to carry something with you. And that is the knowledge that the work you are doing matters to communities, to this program, to your country, to the other 5 countries that are in this program with you, and all the entrepreneurs and mentors across our networks, and to an industry that is waiting to be transformed by exactly the kind of thinking you bring. So, welcome to the Global Green Chem Accelerator. I'm so happy to have you, and I'm so eager to see where you all go from here. Thank you so much for your time. Muchísimas gracias, Sony, por las palabras. Vamos a continuar ahora con también palabras de introducción del ingeniero Marcos Alegre, que es nuestro director y experto en economía circular del Grupo G. Marcos, ¿estás conectado por ahí? Buenos días. Muchas gracias, como siempre, a la ingeniera María Carmen Quevedo por la participación, liderados del Ministerio del Ambiente, de la Dirección de Calidad General de Calidad Ambiental, al doctor Oni de la Universidad de Yale, y ahora estamos lanzando la segunda edición del programa Acelerador de Negocios de Química Verde. Como dice el eslogan, donde la ciencia se convierte en negocios sostenibles. Y eso es lo que queremos, ¿no? Transformar sus grandes ideas, transformar estas iniciativas paso a paso, por supuesto, en negocios. Nos ha pasado que muchas ideas entran de una manera y se convierten en negocios de otra manera, así que es legítimo ir cambiando, ir mejorando, ir adecuando, ir enfocando nuestras ideas de negocio, nuestras innovaciones hacia los conceptos de la química verde y sobre todo hacia lo que la empresa o el mercado peruano lo requiere. Cada día estas cuestiones son más importantes, cobran renovada vigencia porque vivimos en un mundo donde la globalización, los mercados, los consumidores son cada día más conscientes de la presión ambiental. No solo buscan, como dicen 3D, bueno, bonito y barato. Ahora se busca también que uno compre productos que hayan sido fabricados, manufacturados
en condiciones de responsabilidad social y ambiental. Y a eso apunta este programa acelerador, en reducir los químicos tóxicos y apuntar a negocios que sean pues, sostenibles. Bueno, sin más ni más, dejo para que continúe el programa y espero que cumpla con sus expectativas. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Marcos. Nuevamente repetir el agradecimiento a la ingeniera María del Carmen Quevedo de MINAM, a ONI, también parte del equipo de la Universidad de Yale, que son los directores técnicos de este programa, por participar el día de hoy y acompañarnos en este prelanzamiento del acelerador. Ahora me presento yo soy Raúl Castañeto, coordinador del programa acelerador de negocios de Química Verde del Grupo GEA, y les voy a contar un poco de lo que trata esta iniciativa y este programa para el 2026. Antes de eso, contarles un poco que el Grupo GEA es una organización que se encarga de acelerar el cambio hacia una economía circular, trayendo soluciones ecoinnovadoras, promoviendo un Perú circular y la implementación de programas que contribuyan al desarrollo del país, valorizando justamente ese capital social. Dentro de las áreas de trabajo tenemos la parte de negocios sostenibles que cubre justamente toda esta temática de economía circular e industria verde, la eficiencia de los recursos, la producción más limpia y el financiamiento sostenible, ¿no? Además de las ciudades y comunidades sostenibles también, que trata de abordar estos problemas a partir de su planificación estratégica, de una gestión circular de residuos, de trabajo con agua y saneamiento y de turismo sostenible. La idea dentro del programa es que nosotros conectamos justamente con los actores dentro del ecosistema de Química Verde, que está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, utilizando como agencia implementadora a ONUDI, con el asesoramiento técnico internacional de la Universidad de Yale, el punto focal a través del Ministerio del Ambiente y la coordinación y ejecución vía el Grupo GEA, que somos nosotros. La idea dentro de todo esto es que podamos fortalecer justamente esa gestión de productos químicos industriales y sus residuos a través de protocolos eficaces, y que impulsemos soluciones de química verde, repito, química verde, como una manera, un estándar dentro de todo este ecosistema de innovación, orientado a minimizar estos componentes orgánicos persistentes, promoviendo justamente la innovación y el desarrollo de estas capacidades y ampliando esta creación de una red global de química verde. ¿Por qué? Porque dentro del programa no solo estamos hablando de que el alcance viene dentro del punto geográfico Perú, sino que también incluye a todos estos países que ven en la presentación, ¿no? Indonesia, Ucrania, y muchos más dentro de la red de química verde de la Universidad de Yale, que es parte del pulso de este programa que vemos a continuación. Entonces, dentro de estos componentes, nosotros atacamos directamente la parte de la aceleración de negocios en química verde, conectados en esta red global de química verde, de innovación y de networking, que incluye a países como Serbia, Jordania, Ucrania, Uganda, Indonesia, Perú y Estados Unidos, para poder interactuar dentro de este ecosistema de innovación con soluciones que puedan aportar no solo a nivel global, perdón, no solo a nivel local, sino también a nivel global en la conexión de sus diferentes recursos, redes de diferentes soluciones que puedan aportar justamente al desarrollo de las startups que trabajan en esta resolución de problemas alrededor del medio ambiente con procesos de química verde, ¿no? Nosotros dentro del ecosistema de química verde hemos podido trabajar ya con más de 50 startups, parte de estos eventos que nosotros hacemos, tanto hackathons como programas de aceleración. Se ha colocado ya más de $20,000 en premios en estos años como capital semilla para poder despegar estas iniciativas. Una red activa de mentores, startups, investigadores y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dentro del país. Y sobre todo, y es creo que el gran potencial que existe dentro de estos programas, es tener soluciones innovadoras con tracción real en diferentes sectores e industrias. Si hablamos, por ejemplo, de
de cómo se han ido dando estas iniciativas a lo largo del tiempo. Hemos tenido ya programas de hackathon el año 2025, donde hemos tenido bastantes startups que pudieron participar de estos diferentes programas, de diferentes soluciones que pueden ser aplicadas, vale la redundancia, a diferentes industrias dentro del mercado. Y si es que hablamos, digamos que el pasado más reciente, hemos tenido hace poco nada más una segunda hackathon de química verde, en donde logramos un total de 214 postulaciones, de las cuales 87 fueron preseleccionadas y 15 seleccionadas dentro de este proceso para justamente mostrar y dar a conocer toda la cantidad de soluciones innovadoras que se estaban construyendo a partir de química verde. Esto porque ya se conoce un poco el concepto de lo que refiere química verde y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle para que lo puedan conocer aún más, para que sepan de qué manera también adecuar sus propias innovaciones a los estándares de química verde. Y no solo también hablamos, digamos que, de soluciones que se puedan concentrar a nivel de la capital, sino a lo largo de todo el país, ¿no? A lo largo de todo el país, a lo largo de los diferentes focos de innovación que están en todo el país, y eso conectamos, digamos que ese concepto con incubadoras, con aceleradoras, con emprendimientos propios de los mismos emprendedores que se desarrollan a lo largo de todo el país y que nos dan justamente, creo que uno de los puntos importantes de este programa, que es esta diversidad de soluciones que se pueden tener de innovación en soluciones de química verde que puedan ser aplicadas a diferentes aspectos críticos que ayuden a mitigar y solucionar los problemas con el medio ambiente. Como les decía, tenemos diferentes sectores a los cuales atienden estas startups, ¿no? Hablamos del sector industrial, tratamientos y gestión de agua, agroindustria, el sector agrícola, la salud, higiene, la energía, manufactura, las tecnologías climáticas, gestión de residuos sólidos, la restauración ambiental, el trabajo textil, en turismo, en diferentes niveles de desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto desde la idea como las soluciones que ya tienen un poco más de madurez en este proceso de innovar en química verde. Y esto viene acompañado también, digamos que, del desarrollo técnico de cada una de estas soluciones, porque como pueden ver, para el caso, por ejemplo, de nuestro evento más reciente, que es la segunda hackathon en química verde, hablamos de que se trabajaron en estos días bastantes temas alrededor de la validación del modelo de negocio, la validación principal de que estos principios de química verde se estén cumpliendo en cada una de estas soluciones, porque digamos que ese es el sentido de todo el programa, ¿no? Buscar que a partir de la química verde, de lo que nos da, digamos que Yale como lineamiento dentro del circuito de innovación de química verde, se cumplan todos estos principios para poder continuar con el desarrollo de la innovación en ese sentido, ¿no? Entonces, luego de fortalecer estas iniciativas a partir del conocimiento técnico, se preparó ya la parte de los pitches, las ruedas de mentorías, el uso, digamos que de esta red de recursos, de academia, técnicos que nos pueden ayudar a fortalecer todas estas ideas. Y luego pasamos a la preparación, digamos que ya de la evaluación y la premiación de estos emprendimientos y startups que se han desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Con diferentes orígenes, con diferentes objetivos, ¿no? Y si vemos también un poco el perfil de todos estos emprendimientos o startups, tenemos también, ¿no?, soluciones que pueden ir desde el lado del agro, desde el lado de la construcción, desde el lado de la utilización razonable de recursos, de poder, por ejemplo, crear también productos que puedan ser utilizados para el consumidor directo final, para la gestión correcta de residuos y valorización de estos residuos convertidos en productos que son, que tienen un valor agregado en el mercado y que pueden justamente generar este círculo virtuoso de productos que puedan ser luego lanzados y que tengan un valor no solo, digamos que dentro de del cumplimiento de la sostenibilidad, sino también como solución, como negocio, ¿no? Hablábamos del eslogan un poco del programa de aceleración,
que es donde la ciencia se convierte en negocio sostenible. Y eso es lo que queremos lograr, digamos que dentro de todo este ecosistema, ¿no? Que la ciencia se convierta justamente en algo que pueda generar luego una atracción, que pueda abarcar diferentes mercados y que este sea justamente el punto de partida para un escalamiento que pueda llegar a muchas más personas y a muchos más puntos de dolor de donde se está necesitando ciencia para corregir impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que todo eso se conecta a partir de lo que venimos desarrollando como actividades dentro del Grupo GEA en el marco de todo este ecosistema de química verde que se ha creado a lo largo de los años, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, regional e internacional dentro de las diferentes redes que están participando de este programa. Y si hablamos ya en específico del programa de aceleración en química verde, este 2026, lo que podemos resaltar, digamos que dentro de lo que se viene para los próximos meses, es justamente eso, ¿no? Estamos tratando de que ese impulso ayude a consolidar y a escalar startups que ya han desarrollado soluciones innovadoras basadas en química verde para poder abordar todos estos desafíos ambientales que tenemos y podamos justamente conectar y promover el desarrollo empresarial sostenible, ¿no? Dentro de lo que cada una de estas startups puede trabajar, luego viene la parte del escalamiento y la conexión sobre todo con posibles clientes y posibles inversionistas que ayuden a que esto comience a crecer, a que estos emprendimientos o startups comiencen a crecer y acelerar justamente ese desarrollo para que lleguen al mercado muy bien estructuradas y sólidas para poder escalar. ¿Por qué? Porque en estos objetivos específicos nosotros también recalcamos que queremos fortalecer todas esas capacidades técnicas de estrategia, comerciales, de tal manera que podamos darle un impulso mayor, como una mayor profundidad a los modelos de negocio donde realmente estén conectados a estos criterios de sostenibilidad, ¿no? No todas las startups en el ecosistema de innovación nacional necesariamente tienen esto de una manera tan natural. Y claro, el esfuerzo de lo que se logra con cada uno de estos perfiles desde la ciencia, porque estamos hablando de que estas son startups que están muy relacionadas a la ciencia, hace de que eso se fortalezca y poder posicionarse y darle un paso más a esa competitividad es parte de estos objetivos que nosotros tenemos en el programa de aceleración. Y además de esto, no solo, digamos que parte del fortalecimiento, sino también generar esta colaboración, ¿no? Una colaboración que ayude al aprendizaje, a la innovación, que facilite este intercambio entre los diferentes pares, porque no somos tantos dentro del mundo de la innovación y tantos tampoco que estén buscando innovación en medio ambiente. Entonces, nos ayuda justamente a conectarnos con los actores adecuados para poder lograr los objetivos específicos también de cada startup, ¿no? Empresas, instituciones, instituciones del gobierno, instituciones académicas, los actores de todo este ecosistema que hacen justamente que esa interrelación proponga un desarrollo específico para cada una de estas startups que están orientadas a la química verde. Entonces, dentro de este programa hablamos de un currículo formativo que justamente lo que hace es como alinearnos a toda esta temática de química verde que tenga que ver justo con la conexión hacia los modelos de negocio, que tengan una narrativa sólida y que puedan justamente conectar con todo el espacio empresarial que ayudaría a que estas startups puedan seguir creciendo, ¿no? El financiamiento inicial para poder validar estas ideas, para poder desarrollar MVPs, para poder ayudar de alguna manera a la parte de la conexión de los emprendimientos de química verde, porque justamente hay componentes que tienen que ver con la regulatoria, componentes que tienen que ver justo con toda esta parte, digamos que de la estructuración, que requieren ese primer impulso, ¿no? Entonces también está dentro de este programa la parte del capital de trabajo inicial, el acceso a laboratorios dentro de la red que existe de diferentes actores de química verde, espacios donde se puede experimentar, donde se pueda desarrollar o testear prototipos más avanzados, las redes de financiamiento tan importantes para poder conectar justamente
con inversionistas, con otras aceleradoras, con fondos de venture capital a nivel local y a nivel global, ¿no? Porque recuerden que contamos justamente con el apoyo de la Universidad de Yale y toda su red de conexión para poder impulsar el crecimiento con estas personas y con estas organizaciones que están justamente enfocadas en buscar este tipo de soluciones, ¿no? A diferencia de repente de otros espacios donde uno podría decir, claro, acá entran, digamos que todos los tipos de emprendimientos. Acá somos un poco más específicos en quiénes pueden entrar porque justamente esas conexiones están con los actores que están buscando soluciones en química verde. Entonces, esta conexión es importante de tal manera que nos ayuda no solo a nivel de mentorías, sino también con todas estas redes para poder impulsar la innovación en química verde. Si hablamos de la ruta del programa, digamos que nosotros pasamos de una primera parte donde estamos dentro del scouting y la selección. Esto es parte de las tantas actividades que nosotros tenemos para poder ir buscando justamente a todos los interesados dentro de este programa. Reclutamiento que tiene que ver, bueno, desde nuestras primeras fuentes, que son los eventos de hackathon, las aceleradoras que están relacionadas con medio ambiente, pero también la convocatoria abierta a que todos puedan participar, a todos los interesados que puedan participar dentro de este proceso, ¿no? Una vez que tenemos esta convocatoria y que ya vamos a hablar también en específico qué es lo que se tiene que hacer para poder hacer esto, pasamos por el proceso de selección, ¿no? Revisar justamente que estas startups cumplan con los principios a los cuales estamos apuntando. Principios de química verde, principios que tengan por lo menos, digamos que una validación de un modelo de negocio específico, que tenga un nivel de desarrollo tecnológico también mínimo, donde exista ya un prototipo, ciertos criterios que nos van a ayudar un poco a tener, digamos que a las mejores propuestas dentro del programa. Esto pasando ya luego a la currícula especializada, que tiene que ver con un programa de 12 semanas, donde se va a ir desarrollando y avanzando un poco con temas que puedan estar pendientes dentro del desarrollo de la startup, las mentorías técnicas que tienen que ver justamente con todo eso, pasar luego ya a la conexión de la industria, ¿no? Y esto, digamos que hacia el último módulo, lo que estamos buscando, el último módulo, me refiero a las últimas 4 semanas del programa, a conectar ya no solo dentro de la teoría, ya no solo, digamos que de la preparación, un poco del conocimiento, sino también de lo que tiene que ver con las conexiones reales en el sentido de tener ruedas de negocios, en el sentido de tener ruedas con inversionistas, en el sentido específico y alineándonos un poco también con el programa global de Yale, de tener esta preparación para poder presentarse luego a inversionistas dentro de esta red global, ¿no? Que requieren estándares muy particulares para poder justamente llegar sólidos a ese momento y que esas oportunidades comiencen a hacer match en diferentes espacios. Entonces, la conexión con la industria y luego ya pasar a la parte del demo day, ¿no? El pitch y la premiación de este programa, ¿no? Que va a escoger también a las mejores soluciones para poder luego continuar con el proceso, ¿no? Es un programa que tiene 12 semanas, pero esto no acaba necesariamente en esas 12 semanas, sino que luego, ya con toda esa información, con todos esos hitos validados, con todos esos entregables logrados, se conectan y continúan, digamos que su camino hacia la red global de actores dentro del ecosistema de química verde impulsado por la Universidad de Yale. Si hablamos un poco de la currícula formativa, en su primera etapa estamos hablando de poder alinear un poco los conceptos de química verde, de entender un poco cómo potenciar esos fundamentos de marketing, de mercadeo, de las estrategias de prototipado, del ciclo de vida de productos. Y acá una parte que creo que es muy importante y es diferente a otros programas que puedan existir en el mercado, que es la validación regulatoria. ¿Por qué? Justamente por esto mismo de que los emprendimientos o las startups que están desarrolladas en química verde tienen requerimientos específicos que tienen que ver justo con la regulatoria, en la manera de cómo gestionan por ahí con algún cliente los residuos con los que van a trabajar, de la manera en que puedan cumplir también con regulatoria específica, ya sea, por ejemplo, del MINAM, ya sea del MINSA también, que tengan esos estándares estándares locales y además estándares internacionales y que puedan justamente continuar y que luego no se encuentren entrampadas por la falta de conocimiento de eso que también es un punto muy importante dentro del desarrollo de una startup, ¿no? Sobre todo nuevamente en el marco de la química verde, ¿no?
Luego hablamos en un segundo módulo de todo lo que tiene que ver con la constitución legal, validar, quizás ya para algunas que puedan estar más maduras, de que se esté cumpliendo adecuadamente, para otras que no están tan maduras, que puedan justamente continuar su camino tratando de solucionar por ahí puntos que puedan haber quedado pendientes en el tema de la legalización y la constitución. Hablaremos de patentes y propiedad intelectual, trabajaremos un poco con toda esta movida de growth hacking y ver de qué manera se puede crear una estrategia de crecimiento acelerado y hacer una evaluación financiera de esta startup para ver qué datos necesitamos nosotros para poder continuar con este camino, ¿no? ¿Para qué? Para poder llegar a este último módulo que tiene que ver ya con la preparación final de la propuesta, luego de haber conseguido todos estos entregables, entrar ya a las conexiones empresariales, buscar a partir de la red nuevamente que ya considera el Grupo G a nivel nacional o internacional a través de la Universidad de Yale, donde se puedan ya ir conectando actores dentro del mercado con las startups de tal forma de que puedan generar aún más tracción. Prepararnos para la parte de inversión, y a eso se refiere este Investment Readiness, todo un módulo y toda una preparación de requerimientos específicos que necesita la startup para poder llegar luego a una rueda de inversionistas donde ya las startups estén mucho más sólidas, ¿no? Estamos hablando de emprendimientos que están quizás ya en su primera etapa de desarrollo de innovación en química verde, ¿no? En ese early stage del cual se habla mucho en el ecosistema de startups, pero que tienen que llegar sólidas para poder luego escalar, ya sea con un inversionista ángel, con algún fondo de inversión, con algún fondo, un CVC, un fondo corporativo de inversión, de tal forma de que puedan validar y digan, ok, esta solución es sólida, por ende voy a incluirla dentro de mis programas, ¿no? Una vez que ya luego se pasa y se cierra este programa de 12 semanas, continuamos ya luego con el cierre de toda esta etapa de aceleración, un Demo Day, donde se presentarán, digamos que también a diferentes actores estas iniciativas y que comiencen luego ya la conexión dentro del espacio de la red de innovación de química verde a través de los organismos locales y también con la Universidad de Yale. Entonces, en ese sentido, el perfil de los postulantes que estamos buscando tiene que ver con equipos, ya sean personas naturales con DNI o personas jurídicas que tengan RUC, que estén dentro del régimen MIPE, no tan, digamos que avanzadas, sino dentro de un desarrollo de mediana y pequeña empresa. Y equipos de 2 a 4 personas, principalmente porque siempre en el camino de las coordinaciones, que es un programa de 12 semanas, es un programa bastante rápido, se requiere, bueno, tener contactos claros y claves para poder solucionar cualquier problema que pueda ir pasando en el camino y cualquier necesidad de información que se vaya a requerir en el camino de poder desarrollar esta aceleración. Vamos a convocar startups en niveles de desarrollo tecnológico entre el 5 al 7, ¿no? Es decir, startups que hayan tenido un entorno relevante, validado con usuarios, alguna atracción, algún seguimiento cercano de la atracción de estas primeras pruebas, de estos primeros pilotos, de algunas ventas iniciales también que se puedan ya comenzar a validar y dar sustento, tener prototipos avanzados o pilotos validados ya en el campo, ¿no? Salimos un poco ya de la parte de la validación de laboratorio, pero por lo menos ya tener un movimiento inicial ya con usuarios reales, tener pruebas piloto completas, mejoras obviamente de esas iteraciones y esa validación con usuarios reales. Y si hablamos, digamos que del 5 al 7 en adelante, también seguramente las startups que van a tener más desarrollo van a tener, digamos que esta primera parte, porque ya han trabajado en esta alineación quizás o en tener un poco más de algunos entregables ya terminados, de ver si es que dentro de esa formación hay algunos módulos que seguramente, o algunos cursos en particular que van a ser seguramente optativos, pero que sí van a requerir de que podamos validar con ellos un entregable que nos ayude a saber que esa información que necesitamos está cubierta de alguna forma, ¿no? Eso nos llevará seguramente a poder tener luego entrevistas técnicas un poquito más aterrizadas y que se pueda validar esa madurez tecnológica dentro de su perfil como startup, ¿no? Entonces, vamos a trabajar entonces con startups que van del nivel de desarrollo tecnológico 5 en adelante y con eso asegurarnos pues también que estamos escogiendo a los actores correctos. ¿Cómo podemos saber luego si es que estoy yo dentro de un nivel
5, 9, 7, ¿no? Hay herramientas con las que podemos contar, como la calculadora de nivel de desarrollo tecnológico que tiene Concitec, y luego también toda la documentación que nosotros hemos solicitado en el formulario que ustedes van a utilizar para poder postular. Estas validaciones también pasan por criterios de tener un problema claramente definido, ¿no? Que se entienda cuáles son las necesidades del mercado para esta solución innovadora que estamos proponiendo, que estén alineados al criterio de química verde, y esto también es muy importante porque necesitamos que los principios de química verde sean, digamos que nuestro primer filtro, ¿no? Yo quizás de repente todavía no sé si es que ya estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, pero dentro de esa posibilidad, en los sustentos que se piden en el formulario, podemos ir validando nosotros si es que se están cumpliendo o no estos principios de química verde, ¿no? Ahora, luego en más detalle, pueden ustedes ver también por dónde pueden aplicar estos principios. Tenemos también el nivel de innovación de esta solución. Estamos buscando también soluciones innovadoras que impliquen enfoques diferentes, tecnologías avanzadas, que puedan generar ese valor diferencial del mercado. Como les mencionaba, el nivel de madurez tecnológica, el potencial del mercado, tamaño del mercado posible, el cual se podría trabajar, no solo a nivel local, sino también regional o global inclusive, y validar de que eso esté muy alineado a un modelo de negocio que tenga una estrategia sólida para poder justamente darle sostenibilidad a este proyecto innovador. Dentro de esto tenemos también premios para los que pasen luego por el programa y que puedan justamente cumplir con toda esta currícula. Tenemos premios a las startups que tengan la mayor participación en esta transformación a partir de química verde, que tengan una propuesta integral bastante sólida, innovación, aplicación de estos principios de química verde, que tengan una buena validación técnica y un potencial de mercado. La startup con mayor potencial de escalamiento, una startup que pueda tener, digamos, que una posibilidad amplia de mercado, de atracción de inversión, que tenga atracción, y también que se pueda traducir en oportunidades claras de expansión. La excelencia en innovación de química verde, también que reconoce al startup por el rigor técnico y nivel de innovación. Estamos hablando de nuevos emprendimientos que tienen que ver mucho con ciencia, de tal manera que puedan evidenciar esta aplicación sólida y diferenciada a los principios de química verde, ¿no? Y no solo eso, sino también reconocimientos, porque también estamos buscando dentro del programa el liderazgo femenino dentro de esta innovación de química verde, de tal manera que puedan contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles con impacto, y no solo en equipos, digamos, que son técnicos, sólidamente técnicos, sino también diversos, ¿no? Diversos dentro del espacio que la ciencia y química verde está buscando también a partir de estos programas, ¿no? Hay otros reconocimientos que también tienen que ver con los favoritos del público, pero esto también, de nuevo, no solo en el marco del programa, de lo que se va a lograr luego en el Demo Day, sino también como un punto de partida para el resto de conexiones que se van a ir realizando a lo largo del tiempo, inclusive después del programa. Entonces, pueden ingresar a este código QR donde está el formulario para la postulación del programa de aceleración, y si no, también buscarlo en nuestra página web, que sería químicaverde.pe, ¿no? Para que las puedan buscar. Ahí van a encontrar las bases que están ya colgadas en este momento. Mientras estamos conversando ya las tenemos ahí. Como les mencionaba, luego de esto pasa por una evaluación y calificación del comité, y hacia la fecha del 8 de mayo se cierran las postulaciones, y la siguiente semana estamos informando quiénes han sido seleccionados para comenzar el programa en la quincena de mayo. Esto como información también de referencia. La página les va a pedir ahí un usuario, una dirección de correo, el nombre de la startup con la que están postulando, y vamos a ir recibiendo, digamos que, información para completar, información de la startup que tenga que ver justamente con todos estos criterios que les hemos mencionado, el perfil del líder, hay que identificar quién es el líder de la startup, los datos básicos de los miembros de los equipos, el lugar de origen de la startup, y como les mencionaba, también información que nos ayude a nosotros a validar todo esto, todos estos criterios que estamos solicitando para esta convocatoria, ¿no? Tanto a nivel de pregunta por pregunta, donde seguramente hay algunas
que requieren una información específica o un documento específico para darle sustento, o también a través de links donde se puede poner toda esa carpeta de información de tal forma que sea mucho más fácil hacer esta evaluación y podamos nosotros conocer un poco más de ustedes, y que nos quede claro también de que están alineados con lo que tiene que ver con esta convocatoria. Ahí veía en el chat de que decía si es que mi audio estaba muy bajo, si me pueden confirmar de que ahora me están escuchando, les agradecería mucho por el chat para poder saber si es que no tengo que repetir algo. Igual vamos a tener una parte de preguntas hacia el cierre de la presentación, pero en todo caso, si me pueden confirmar con un emoji, una reacción o un mensaje vía chat de que se está escuchando correctamente, puedo ya ir evaluando para poder tener claro de repetir en todo caso hacia el final algunas cosas que puedan haber quedado pendientes. En todo caso, le agradecería por favor ahí a los que están conectados del equipo de GEA que puedan ir colocando también los links acá en el chat para que puedan tener. Perfecto, se escuchan claramente. Muchas gracias, Gregorio. Voy a colgar ahí algunos de los. Ahí está, al máximo volumen. Gracias, Mirea, Jim Corman, un bajito. Perfecto, muchas gracias, Jim. Sí, de repente los audífonos pueden ayudar un poquito más en eso, pero en todo caso, cualquier cosa que no haya quedado clara, vamos a tener un espacio para poder conversar ahora hacia el cierre, ¿no? Hay información también de cartas de compromiso, importante porque de hecho estamos asumiendo un compromiso de participación, eh, respaldos también que tengan que ver con los mentores que están dentro de este proyecto. Y mentores me refiero a la red que pueda ayudarlos a validar, digamos que temas dentro del desarrollo de su innovación. Aceptar obviamente los términos de código de conducta y la autorización de tratamiento de datos que nosotros manejamos, pero digamos que siempre con el cuidado que eso requiere, para que no se filtre y que puedan tener la confianza completa de que esta información no se maneja solo dentro del círculo de la convocatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque luego obvio que dentro de estos criterios el cumplimiento nos ayuda también a destinar los recursos correctamente a los equipos que lo necesiten, que requieran de esto, que prioricen justamente este desarrollo, ¿no? Fuera de esto, si es que en algún momento alguno de estos equipos no cumple con estos perfiles, realmente no entra dentro de la selección, pero además cualquier información que no sea fidedigna, que pueda haberse presentado en cualquiera de las diferentes fases, digamos que también es parte de algún criterio de descalificación, si es que se detectara pues que no hay, no está alineado, no es clara y real, ¿no? Durante el programa, la idea es que puedan participar en la asistencia de todas las sesiones. Aproximadamente es una sesión por programa, perdón, una sesión por semana, una o dos sesiones. En la primera etapa, muy probablemente más intensivo. Luego, las siguientes 4 semanas ya un poco más acomodado, porque ya tienen luego sesiones en particular con posibles mentores, con posibles contactos que puedan ayudar a la aceleración. Entonces, hay una asistencia mínima del 90%, en requerimiento también de entrega puntual y correcta de entregables y cumplimiento de ese código de conducta. Los, las startups o los equipos que sean seleccionados también van a tener el acompañamiento de un mentor técnico, una mentora técnica que ayude a destrabar cualquier bloqueo, cualquier espacio donde de repente se necesite más detalle, revisión de posibles entregables, porque sabemos también que a veces es un poco difícil poder mirarlo, digamos que desde dentro, pero con el acompañamiento de estos mentores líderes, nosotros consideramos que va a ayudar también a que este proceso sea mucho más rápido y más ágil en general, para que no se quede nada pendiente o que se entre un poco en esta etapa pues, de limbo, ¿no? Que no se termina de concretar en entregables y que luego no termina de cerrarse, digamos, que este desarrollo. Entonces, como les mencionaba en el cronograma, arrancamos con este prelanzamiento el día de hoy. eh, Continuamos con una serie de charlas informativas técnicas. Esto para ustedes, si es que quieren volver a participar, no hay ningún problema porque vamos a seguir ahondando un poco en esta temática, en aclarar más puntos, en tener claro exactamente qué es lo que requiere este programa en términos de dedicación, de requisitos, de validaciones en específico.
Así que vamos a continuar con eso. Tenemos nuestro lanzamiento ya oficial el día 23 de abril, donde estaremos invitando también a muchos de los actores dentro del ecosistema, de tal manera de que se pueda ver también esta iniciativa a nivel institucional, a nivel de organizaciones que están involucradas. Nosotros estamos tratando de conectar a los posibles seleccionados de este proceso con la mayor cantidad de recursos que puedan tener disponibles a partir de nuestras redes, ¿no? En ese camino cerraríamos nosotros entonces la recepción de solicitudes el 8 de mayo al cierre del día y la publicación de resultados sería el 13 de mayo. ¿Para qué? Para comenzar el programa a partir del 19 de mayo hasta el 11 de agosto. Luego vendría ya el Demo Day y el cierre, digamos, con la premiación, pero esto en básico es el mapa o el camino de lo que va a ser este programa de aceleración en química verde. Así que bueno, yo ya me he extendido bastante, les he contado un poco de qué trata el programa, espero que estén ya interesados, que seguramente vengan más preguntas ahora en la siguiente etapa que viene, pero para poder entender un poco más sobre lo que va la química verde y de qué trata y cuáles son los principios, invito a la ingeniera Gladys Sierra, que es nuestra experta en química verde, para que nos cuente un poco por dónde es que se pueden abordar cada uno de estos proyectos que seguramente ya tienen ustedes y que quizás hace falta nada más validar de qué manera esos principios se cumplen. Así que muchísimas gracias, Gladys, por estar con nosotros. Te dejo el pase. Gracias, Raúl. Buenos días para todos. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de qué es la química verde, cuál es el contexto y cómo aplicarla entonces en sus propuestas para que realmente tengan éxito en en este nuevo ciclo. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué es la química verde, sus principios, la química verde en el ciclo de vida y la integración de la química verde en la cadena de suministro. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero es entender qué es eso de la química verde, de dónde surgió eso y cómo se entiende ese concepto de química verde. Entonces, la química verde básicamente es una estrategia que busca minimizar y ojalá eliminar el peligro de las sustancias que estamos usando en el diseño de nuestros procesos o productos. Entonces, eso es lo que nos dice la química verde, que diseñemos ese proceso o ese producto de tal manera que no estemos usando sustancias peligrosas o que por lo menos las estemos disminuyendo y que, por supuesto, tampoco las estemos generando. Entonces, ¿de dónde surge como esta iniciativa? Esta iniciativa o esta estrategia surge porque, pues, digamos, todos hemos sido conscientes del beneficio que tenemos en nuestras vidas actualmente a raíz del desarrollo de todos estos productos que en mitad del siglo pasado, digamos, tuvieron todo su boom de desarrollo a partir de los derivados del petróleo, pero muchos de esos productos después evidenciaron algunos desafíos, algunos problemas de contaminación, contaminación en el aire o de las fuentes hídricas, de la tierra, etcétera, algunas enfermedades que están relacionadas con el uso de esas sustancias. Entonces, inicialmente se producía teniendo en cuenta la funcionalidad de ese producto, ¿cierto? Que ese producto pueda servir para lo que no lo van a necesitar esos clientes potenciales. Y, digamos, no se examinaba nada más, sino que cumpliera bien su función. Pero ahora tenemos que preguntarnos también si además de cumplir esa función, esos productos nos van a afectar. Entonces, si esos productos van a afectar nuestra salud o el medio ambiente, entonces ahí tenemos que parar y replantearnos quizás el diseño de esos productos para no afectar la salud humana ni tampoco el ambiente. Y por eso surge como esta propuesta. Diseñemos desde el principio productos o procesos que no vayan a tener estos inconvenientes. Entonces, vamos a ver en más detalle en la siguiente cómo se consolida esta estrategia.
Entonces, los dos señores que ustedes ven ahí en la pantalla son Paul Anastas y John Warner, y ellos se consideran como los padres de la química verde, porque ellos nos dan un marco de 12 principios con los cuales nosotros podemos decir que estamos aplicando química verde y que estamos logrando ese objetivo de tener procesos o productos que sean más benignos. Entonces, en la siguiente vamos a ver en más detalle cada uno de esos principios, en qué consiste. Entonces, el primer principio del que nos habla la química verde es la prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de generación de residuos. Este principio es súper importante que ustedes lo entiendan bien, que no es que nosotros al final detuvo como como decimos, digamos, esta frase ya la conocemos, yo creo que casi todos, como soluciones al final del tubo. La química verde nos está diciendo, no, tratemos de no generar residuos para no buscarle soluciones de residuo cuando ya se ha generado, sino que busquemos una solución para no generar esos residuos. Entonces, ese es el primer principio de la química verde. ¿Y cómo logramos ese principio? Pues con varias estrategias, cambiando las materias primas, cambiando quizás la tecnología, los procesos, utilizando quizás catalizadores que nos reduzcan esa producción de residuos, etcétera. Entonces ahí podemos echar mano a varias estrategias y aplicar varias estrategias para lograr ese primer principio de la química verde. El segundo principio nos habla de la eficiencia, por favor, la anterior. El segundo principio nos habla de la eficiencia atómica. Digamos, este nombre suena, puede sonar un poco confuso para algunas personas o no muy familiar para algunas personas, pero es básicamente el mismo principio uno, sino que está más dirigido desde el laboratorio, desde la síntesis, desde cuando estamos produciendo, diseñando esas moléculas. Entonces no me voy a detallar ahí en, en ese principio 2. El principio 3 nos habla de una síntesis segura, entonces nos está hablando también desde esa producción en el laboratorio de esas moléculas que nos preocupemos por usar sustancias que no sean peligrosas y que por lo tanto tampoco estemos generando una sustancia pues, que sea peligrosa. El principio 4 nos habla de diseñar esos productos seguros, entonces ya es a nivel más de planta, a nivel industrial, donde nosotros estamos produciendo nuestros productos. Entonces ahí tenemos también que tener mucha precaución en cuáles son esas materias primas que estamos usando, cuál es el perfil de peligrosidad de esas sustancias que estamos usando y de la que vamos a generar. Entonces ahí es muy importante que ustedes investiguen muy bien las fichas de datos de seguridad de todas las materias primas que vayan a usar en el diseño de su producto. Y por supuesto, después poder caracterizar muy bien también el producto que están generando para saber su perfil de peligrosidad o toxicidad. El principio 5 nos está hablando de disolventes seguros, entonces ustedes ya ven en el principio 5 que nos está hablando de una sustancia ya muy específica. ¿Por qué la química verde nos habla de esa sustancia tan específica? Por varias razones. Una, porque los solventes o sustancias auxiliares, como su nombre lo dice, se utilizan muchísimo en todas las industrias y generalmente son derivados de la petroquímica y estas sustancias tienen un perfil de peligrosidad muy alto. Son sustancias inflamables, algunas son corrosivas, algunas pueden ser explosivas y son muy tóxicas para la salud. Además de eso, pues manipular estas sustancias con todo ese perfil de peligros, pues se pueden generar accidentes. Y entonces la química verde nos dice, diseñemos ese proceso y ese producto de tal manera que ojalá no tengamos que utilizar esos disolventes o que si los vamos a usar, los reemplacemos o los sustituyamos por otros que sean más benignos, otros como cuáles, como el agua, como fluidos iónicos, como fluidos supercríticos, etcétera. Entonces, este principio es muy específico y hay que tenerlo muy en cuenta. El principio 6 nos está hablando de la eficiencia energética. Todos sabemos la importancia de la energía, que es
se encuentra en todos nuestra cotidianidad, la usamos siempre en la industria, pues muchísimo también. Y sabemos el desafío como humanidad que tenemos tan grande en ese recurso. Entonces hay que hacer que ese recurso también sea eficiente. Y este es un punto también súper importante y súper transversal que lo tenemos que evaluar en nuestro proceso. No solamente por lo que les acabo de mencionar, sino también porque este recurso va a influir mucho también en el costo del producto, en la viabilidad económica del producto. Entonces es súper importante también que lo tengamos en cuenta. La siguiente, por favor. Entonces en la siguiente vamos a ver los otros 6 principios. Vamos a ver la anterior, por favor. Vamos a ver el principio 7 que nos está hablando del uso de materia renovable. Entonces, este principio también es muy específico. Nos está diciendo, tratemos de buscar otras alternativas. Alternativas, por ejemplo, en la biomasa. En la biomasa, ahí hay una fuente, una plataforma muy grande de la cual podemos obtener materias primas que quizás puedan sustituir las convencionales que siempre hemos usado. El principio 8 nos habla de evitar derivados y básicamente esto lo podemos traducir a que hagamos nuestro proceso en un solo paso de la manera más compacta posible y no tengamos que usar, digamos, unas rutas que requieren muchos pasos intermedios hasta llegar a nuestro producto final porque así evitamos que se generen situaciones de riesgo, evitamos la generación de residuos, evitamos las emisiones, etcétera. Entonces, tratar de que nuestro proceso sea muy compacto. El principio 9 nos está hablando del uso de catalizadores, que son unas sustancias que se utilizan en pequeña cantidad y que tienen muchos beneficios en nuestro proceso porque aceleran la reacción y esto quiere decir que entonces vamos a usar menos energía, que vamos a generar menos residuos, que el proceso va a ser más eficiente y son sustancias que se recuperan y se vuelven a usar. Entonces, esto de los catalizadores son sustancias, digamos también como las enzimas. De pronto, esto les puede sonar familiar, mucho más familiar. El principio de nos está hablando de la biodegradabilidad. Entonces, cuando diseñemos el producto o el proceso, tenemos que pensar qué va a pasar al final de vida con ese producto. ¿Cómo hacer para que ese producto al final de su ciclo de vida se degrade rápidamente y se degrade en sustancias que no sean nocivas para el ambiente? El principio 11 nos está hablando del control de la polución en línea y es que nos está diciendo que no esperemos lo mismo, a mirar al final de tubo qué pasó, sino que en todas las etapas del ciclo de vida y del proceso lo estemos controlando y lo estemos analizando para evitar accidentes. Y el principio 12 nos dice que prevengamos la generación de accidentes a través de qué? De seleccionar muy bien esas materias primas, el estado físico de esas materias primas, porque no es lo mismo manipular un líquido, un sólido, un gas. Entonces, que escojamos también el estado físico de esas materias primas de tal manera que nos ayuden a que no se generen accidentes. Entonces, este es el marco de los 12 principios que nos van a ayudar a tener un diseño más benigno de nuestro proceso o producto. Y vamos a ver cómo lo aplicamos en la cadena o en el ciclo de vida de un producto. La siguiente, por favor. Entonces, estos 12 principios es importante que entiendan que no se aplica solo en el proceso productivo, sino a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o de un proceso, ¿cierto? Entonces, deben pensar, si ustedes han puesto atención, la palabra clave para definir qué es la química verde es la palabra diseño. Entonces, esa es una palabra muy clave de la química verde. Siempre desde el diseño empiecen a pensar cómo aplicar estos principios de la química verde. Y entonces eso les va a dar un campo de innovación muy grande. Como ya lo vamos a ver enseguida, hay algunos principios, en la siguiente por favor, que se aplican de pronto más específicamente a una etapa, pero hay muchos otros que son transversales. Entonces aquí es importante que tengan en cuenta todo ese ciclo
de vida del producto o de la cadena de suministro, desde la extracción de las materias primas, el procesamiento que se le debe dar a esas materias primas, para luego ya en el proceso de fabricación de esos productos también aplicar otros principios de la química verde. En la distribución también podemos aplicar principios. Luego, en el uso, es muy importante que piensen desde el principio qué va a pasar en el uso de ese producto. Y luego en la reutilización o reciclaje o eliminación final de ese producto, también es una etapa fundamental en la química verde. Entonces vamos a ver en más detalle dónde se aplica cada uno de esos principios. En la siguiente, por favor. Entonces, aquí hacemos un repaso rápido de esos principios y de dónde se pueden aplicar. El primer principio que ya vimos que la prevención de la generación de residuos es transversal a todas las etapas. Entonces, es un principio que lo tienen que pensar en cada una de las etapas del ciclo de vida de su producto. ¿Por qué? Porque en cualquier etapa de eso se pueden generar residuos. El principio 4, que es un diseño de químicos y productos más seguros. Vamos a pensar en ese principio muy especialmente desde la manufactura, pero también lo tenemos que considerar en el uso de algunos productos y por supuesto en su final de vida, qué va a pasar con ese producto que de tal manera sea más seguro al final de su ciclo de vida y no solamente concentrarnos en la parte de la manufactura. Los solventes y auxiliares seguros pues se utilizan sobre todo en esa etapa de la manufactura, entonces ahí tenemos que pensar en qué solventes estamos usando en el proceso. El diseño para la eficiencia energética, como ven, es un principio transversal, entonces hay que considerarlo en cada una de las etapas del ciclo de vida. El uso de recursos renovables, por supuesto, desde la extracción de esas materias primas y en el proceso de manufactura. El principio 10 lo vamos a ver reflejado al final del ciclo de vida, pero lo tenemos que pensar desde el diseño. Y el principio 12 que es química segura para prevenir accidentes, como ya lo habíamos mencionado, entonces es pensar en cuál es ese estado físico de esas sustancias que vamos a manipular durante la producción y también en la extracción, pero también en la etapa de uso y también en su etapa final, entonces también es un principio transversal. Entonces, esta gráfica es importante que la tengan muy presente a la hora de elaborar sus propuestas y entender muy bien cada uno de esos principios. Entonces, en la siguiente vamos a ver algunas estrategias para que ustedes recuerden o se puedan alimentar de pronto como de estas ideas, ¿cierto? En cuanto a a las materias primas, deben tener en cuenta ese principio tan importante en la química verde que es reducir el peligro. Entonces, para eso hay que utilizar materias primas que no sean persistentes, que no sean bioacumulativas, que no tengan un perfil alto de toxicidad, etcétera. Entonces, esa parte es muy importante que la evalúen a la hora de escoger las materias primas que van a usar en su proceso productivo y en su producto final. Utilizar materiales renovables como carbohidratos, lípidos y biopolímeros, de ahí surge una cantidad de innovación. Entonces, muchos proyectos están, digamos, orientados hacia el uso de materias primas renovables y por lo tanto, pues son proyectos que están aplicando la química verde. Utilizar materiales reciclados o materiales del flujo de residuos. Esto también es importante. Ahí solamente aclarar que a veces confunden esto con el principio uno y en este caso no sería principio uno, sino quizás el principio 7 dependiendo de la fuente de ese material. Reducir el número de materias primas utilizadas. Por supuesto que esto es significativo e importante para la eficiencia del producto. Minimizar el transporte. Ojalá que sean productos locales, porque hay muchos proyectos que en esa parte tienen mucha dificultad, en la parte de la logística, de conseguir esa materia prima. A veces la tienen que portar o tienen que ser a distancias muy grandes y esto les genera un desafío muy grande en sus proyectos. Evitar materiales que generen muchos residuos o que consuman mucha energía.
si ustedes están aplicando esta estrategia, por supuesto que están aplicando ahí dos principios de la química verde. Evitar materiales producidos de forma perjudicial para el medio ambiente. Esta es, digamos, la consigna o la propia definición de la química verde. Tienen que tener mucho énfasis, hagan por favor mucho énfasis en que no estén usando materias peligrosas o que estén generando sustancias que en su uso o al final de su vida útil van a ser peligrosas para la salud o para el ambiente. La siguiente, por favor. En la producción sabemos que es una etapa de mucho impacto. En la producción se hace un uso intensivo de energía, de otros insumos y por supuesto de las materias primas. Entonces vamos a ver en la siguiente qué estrategias ahí podríamos aplicar. En la siguiente, por favor. Entonces, no se limiten a esto que les estamos diciendo hoy, sino que estas son como unas ideas para que ustedes las evalúen y las tengan en cuenta, pero no son las únicas. Entonces, mejorar la eficiencia energética del proceso, como ya lo vimos, esto es vital. Utilizar tecnologías que minimicen la producción de residuos y emisiones, por supuesto que ahí estamos aplicando química verde. Utilizar energías renovables, evitar procesos peligrosos y materiales auxiliares, como ya lo vimos. Tratar de que los solventes o las sustancias auxiliares que ustedes vayan a usar en su proceso no sean derivadas de la petroquímica. Reciclar materiales de procesos. Entonces, si ustedes usan, digamos, los solventes tradicionales porque no hay ya otra alternativa, entonces reusarlos y darles un ciclo de vida muy largo. Esta sería pues como una de las opciones, pero lo ideal es inclusive no tener que usar ese tipo de solventes. Elegir la disposición que minimice el impacto ambiental. Por supuesto que si ya se han generado el residuo al final del ciclo de vida del producto o durante el proceso, pues ya hay que darle una disposición entonces que sea la más adecuada. Utilizar residuos como materia prima para otro proceso. Entonces, esto se utiliza mucho, o sea, residuos sobre todo orgánicos que provienen de la agroquímica y utilizarlos como materia prima para generar otro tipo de productos. Obviamente, esto corresponde, está dentro del marco de la química verde. La siguiente, por favor. En la distribución hay unos desafíos también importantes, como ya mencioné alguno de ellos, ¿cierto? Esa logística a la hora en la que ustedes están pensando en esos proyectos, de pronto este es un tema que se queda un poco de lado porque se concentra más en la parte, digamos, de viabilidad técnica del producto y no se miran estos otros puntos como la logística que se va a necesitar para el transporte del producto, de la materia prima, el almacenamiento, etcétera. A veces se requiere de transporte con refrigeración, etcétera. Entonces, en esta parte también es un punto donde se puede innovar. Y vamos a ver entonces algunas de esas estrategias que se pueden aplicar en la distribución. Por ejemplo, minimizar el embalaje de unidad de servicio. Algunas empresas, por ejemplo, utilizan muchos empaques para un solo producto. em, por diferentes razones, porque siempre lo han hecho así o porque otras empresas lo han hecho así. Pero hay que preguntarse si es necesario todo ese embalaje, obviamente manteniendo la integridad del producto durante el transporte y durante el almacenamiento, pero ahí se puede evaluar si el material de embalaje se puede reducir o inclusive se puede usar un material de embalaje biodegradable o que ese material de embalaje sea retornable. Ojalá que no tenga resinas tipo PVC ese embalaje, porque pues esas resinas son muy problemáticas. Fabricar el producto en el punto de uso, pues obviamente es una estrategia que impacta directamente la distribución. Utilizar un transporte de menor impacto también sería un tema ahí relevante. Y vamos a ver en la etapa de uso
qué estrategias también podríamos pensar en aplicar. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, en la etapa de uso, pues hay unos productos que tienen una durabilidad alta y eso es lo ideal, ¿cierto? Diseñar para que estos productos duren mucho, tengan un ciclo de vida largo. Pero cuando estos productos tienen ese ciclo de vida alto, por ejemplo, como los automóviles, impresoras, electrodomésticos, etcétera, y requieren ciertos insumos, entonces hay que pensar mucho en cómo, por ejemplo, se va a manejar ese suministro de esos insumos en esos productos que tienen esa larga vida. Vamos a ver en la siguiente, entonces, qué estrategias o en qué podemos pensar para, para aplicar entonces ahí la química verde. Uno de ellos es, por ejemplo, maximizar la eficiencia energética por unidad de servicio, que lo vemos en los electrodomésticos. Cuando vamos a comprar los electrodomésticos, vemos que nos dicen, este es de eficiencia A o B o C, según cómo lo clasifique cada fabricante, pero nos van a decir cuál es más eficiente energéticamente. Debemos preguntarnos, por ejemplo, si, qué se puede hacer para que el producto sea más seguro para los seres humanos y el medio ambiente. Entonces ahí tenemos que pensar qué pasa con nuestro producto en esa etapa de uso. Esto si va a requerir unos insumos, si esos insumos son peligrosos o no son peligrosos. Si se puede automatizar la cantidad de esos insumos que van a requerir nuestro producto en la etapa de uso. Diseñar esos residuos y esas emisiones para que en esa etapa de uso, si se manifiestan estos residuos o emisiones, sean benignos, minimizar los procesos auxiliares y hacer que los materiales sean renovables y reciclables. Este es un principio muy importante de la química verde. Pensar en que ese producto se degrade fácilmente al final, pues cuando ya cumpla su función. Y recoger y reciclar los residuos, pues es una estrategia que se está aplicando pues por el tema de economía circular y la normatividad que tienen que usar, em, que tienen que aplicar en la industria. Entonces, estos son ideas, o sea, vuelvo y repito, no son lo único, sino que son algunas ideas. Y vamos a ver en la siguiente, en esa etapa final, en qué deberíamos pensar, ¿cierto? Algunos productos en su etapa final, pues generan preocupación porque tienen sustancias preocupantes que pueden liberar al ambiente y generar, pues, todos estos efectos no deseados. Y eso pasa, por ejemplo, con las baterías, con celulares, con computadores, con refrigeradores, etcétera. Entonces debemos diseñar para que ustedes al final o el fabricante al final pueda recuperar y reutilizar los materiales de ese producto, ¿cierto? Un diseño que facilite el desmontaje, porque si el desmontaje es demasiado complicado o requiere, em, digamos, algunos instrumentos para poder, algunas herramientas para poder facilitar ese desmontaje, entonces esto puede dificultar ese reciclaje. Preguntarnos si se puede reciclar los componentes individuales al final de su vida útil. Esto es ideal, esto es lo que nos está diciendo la química verde, que diseñemos para que todos los componentes, ojalá, se puedan reciclar, evitar sustancias nocivas que puedan liberarse al final de su ciclo de vida. Esto nos lo dice la definición de química verde, o sea, no usemos sustancias peligrosas y que no se liberen sustancias peligrosas tampoco ni en el uso ni al final de su ciclo de vida. Y diseñar materiales que sean biodegradables y compostables. Por supuesto que esto nos lo está diciendo también la química verde. Entonces, estas son algunas estrategias que les pueden dar a ustedes algunas ideas, pero lo importante o con lo que quisiera que se queden es piensen desde el diseño y piensen cómo aplican cada uno de esos principios en todas las etapas del ciclo de vida para que su proyecto sea exitoso en esta convocatoria. Entonces, mucha suerte a todos y mucho ánimo en nuestra nueva etapa. Muchas gracias, Raúl. Te doy la palabra.
Muchísimas gracias, ingeniera Gladys. Sí, efectivamente creo que bastante ilustrativo sobre hacia dónde pueden ir direccionando sus proyectos con respecto al cumplimiento de los principios de química verde. Y esto, digamos que juega también en pared con todo lo que tiene que ver con principios de circularidad. Y para esto el ingeniero Marcos Alegre nos va a contar un poco cómo integrar este principio de circularidad a la química verde, de tal forma que también comencemos a abordar esa perspectiva en cada una de las startups que puedan participar de este proceso. Ingeniero Marcos, le doy la palabra. Ah, Gracias. Un ratito. Un ratito. Continúo. Gracias, Gladys, por la explicación de los principios de la química verde. Me quedé pensando en cómo vincular la química verde y la economía circular de manera didáctica y sencilla. Y recuerdo, no sé quién sabe, de los participantes por el chat me puede responder cuál es el solvente químico natural por excelencia. ¿Alguien me puede decir cuál es ese solvente universal que está en la naturaleza y que es eh, verde, porque no es tóxico, al contrario, da vida? ¿Cuál sería ese solvente? A ver si están atentos, atentas. El agua. Muchas gracias, Rodrigo. El agua. El agua, Raúl, el agua. Claro, el agua es vida, el agua es el solvente que hace posible la vida. Si el agua no fuera un solvente, no funcionaría la vida del planeta. Y el agua se mueve como químico en la naturaleza, se mueve además bajo los principios de la economía circular o de la circularidad. Nos enseñaron en el colegio que el agua, ¿cómo funciona? El agua se evapora, va a las nubes se trasladan, va a la montaña, en un momento precipita esa agua, el agua genera la escorrentía superficial, alimenta los ríos, la napa freática, el agua de pozo, y vuelve al mar, al océano, si es que el agua no se solidifica en los glaciares, pero eso se va derritiendo y va alimentando el ciclo del agua, el ciclo del solvente más importante que tenemos en la naturaleza, el ciclo del solvente químico universal. Y este ciclo, el ciclo del agua, es el ejemplo más extraordinario, más palpable, más claro de circularidad, de cómo un producto se mueve de manera circular. Es un círculo, el agua hace literalmente un círculo porque está permanentemente dando vueltas y vueltas y nunca se acaba. Cuando el ser humano mete la pata, cuando malogra las cosas, cuando rompemos este ciclo, cuando quebramos por contaminación, cuando echamos plásticos al río, cuando botamos químicos tóxicos, cuando degradamos el ciclo hidrológico y rompemos esa circularidad del agua, que ocurre de manera natural. Por eso que el agua ha estado ahí siempre, vamos a decirlo así, y va a estar ahí siempre disponible si es que no rompemos el ciclo o la circularidad del agua. Entonces, ese es un buen ejemplo de qué es lo que queremos con los químicos, que sean naturales, que funcionen cíclicamente, que el uso de un químico sea en cascada y que no tengamos químicos forever, como se llaman, químicos para siempre, sino químicos biodegradables. ¿Y por qué esto? Porque a lo largo de los años la ciencia, los científicos, los técnicos han descubierto miles y miles de químicos para diferentes propósitos. Y el día de hoy tenemos 350.000 productos químicos en el mercado mundial. 350.000 químicos. Y muchos de estos químicos ya cumplieron su ciclo o con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que son tóxicos o peligrosos al ser humano o tóxicos al ambiente. Claro ejemplo del DDT. El DDT fue un químico que en su momento salvó muchas vidas, un químico que se usó mucho para controlar plagas, fiebre amarilla, etc. Fue bueno para la agricultura en su momento, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que más eran los perjuicios que los beneficios de usar ese químico. Entonces empezó a discontinuarse su uso. Y así hay miles de químicos. Entonces, en un momento, como todo avanza, como todo evoluciona, el mundo
se dice a sí mismo porque esto es una política mundial, esto es un desafío mundial, y reemplazar los químicos. El mundo se dijo a sí mismo, vamos a cambiar progresivamente los químicos o vamos a reducir significativamente el uso de aquellos químicos que nos hemos dado cuenta son tóxicos. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Con la química verde. ¿Y cómo vamos a hacer que eso sea sostenible? Haciendo que ese cambio sea el fundamento de los negocios. Por eso estamos impulsando el acelerador, para que el negocio tenga una incidencia en los químicos, migremos hacia químicos más amigables y que además este negocio, por supuesto, reúna uno o más de los 12 principios de la química verde que Gladys muy bien nos ha explicado. Entonces, por eso dice en la pantalla, sin la química la vida sería imposible, pero superar los límites de su uso haría inviable el sistema terrestre. O sea, estamos llenos de químicos. La siguiente, por favor. Tenemos este ejemplo, ¿no? El plástico es un derivado, un producto del avance en la química, derivado del petróleo. Es biodegradable para muchos, pero se cuestiona su biodegradabilidad, o por lo menos los tiempos en los cuales el plástico se podría biodegradar, o algunos plásticos se podrían biodegradar por sus resinas, son en escalas de tiempo humano, son muy largos, 300, 500 años. Un gran problema del plástico, como otros químicos que no vemos, ¿no? Pero que son bioacumulativos, son cancerígenos, afectan el sistema nervioso, y químicos o productos que nacen de la química, como el plástico que sí vemos. Vamos a la siguiente. ¿Y a dónde va toda esta contaminación? A los ecosistemas que dan vida a nuestro planeta. Hablamos del agua, y el océano es uno de los... Vamos, ahí hay unos clics, voy a darle unos clics por mientras voy hablando. Entonces, el agua es uno de los principales elementos de vida, todos lo sabemos, y el océano juega un papel importante en este ecosistema global, ¿no? La gran mayoría de la basura va al mar, el 80% viene en las ciudades, y fíjense, en el 2050 habrá más plásticos que peces en peso. No es alarmante esa cifra, y todo esto es de origen humano. Tenemos que hacer algo. La siguiente. Y el mar no solo es un parte, la siguiente por favor, el mar no solo es parte del ecosistema global, sino es fuente de vida para miles, millones de personas. La pesca, el turismo, el esparcimiento, las franjas costeras marinas eh, alimentan la vida no solo a los ecosistemas, sino también dinamizan muchas economías locales, la pesca artesanal, etc. La población mundial crece, como se ve en la línea negra, en la roja también, pero el uso de recursos también aumenta, y eso es insostenible, porque los recursos no son infinitos. Si seguimos aumentando la demanda y uso de recursos, no podemos hacerlo para siempre, porque no hay infinito peces, no hay infinita agua, en términos prácticos, no hay infinita madera en los bosques, pero los recursos no son, hay un stock finito de recursos naturales que hay que preservar, cuidar, como el agua. Vamos. Y de estas tres curvas, una falla, ya lo dije, es justamente esa, ¿no? Crece la economía, mejora la calidad de vida, pero el uso de recursos naturales no puede ser al infinito. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el desafío planetario, el desafío global. Primero, empezar a reducir, diría yo, radicalmente la generación de residuos sólidos. En esta figura nos vemos claramente, y desde el Banco Mundial, como en América Latina, que es en ese elipse, en este círculo, la tendencia es aumentar un 30%, de 0,99 a 1,3, en un 30% la generación de residuos sólidos per cápita. O sea, conforme pasa el tiempo, generamos más basura. Y la basura viene de nuestro consumo. Y lo que compramos necesita materia prima, porque las industrias lo usan y necesitan químicos. Entonces, en la basura también estamos botando químicos. No nos damos cuenta, pero estamos haciendo un flujo lineal, ¿no? Consumimos, botamos basura, flujo lineal, lo opuesto a lo circular, a botar basura en los químicos. Vamos a la siguiente.
Entonces la economía circular busca reducir el uso de materias primas, aumentar el uso aumentar el uso de materias primas de manera sostenible, ¿no? Materias primas no tóxicas, ¿no? Ir reemplazando materias primas tóxicas, químicos tóxicos por materias primas no tóxicas y reducir la generación de residuos sólidos. ¿Vamos? A la siguiente. Entonces, este es el gráfico histórico, ¿no? Clásico, ya muchos de ustedes conocen, desarrollado por la Fundación MacArthur de la economía circular. Aquí está el universo de la economía circular. A la mano derecha ya todos estamos muy familiarizados con lo que se dice a la derecha, ¿no? Mantener, prolongar la vida útil de las cosas, reusar, redistribuir, renovar, remanufacturar y reciclar. Reciclar está bien, pero está en el último círculo concéntrico de la economía circular de esa gráfica de la mariposa, y mientras más lejos esté del centro, es menos prioritario. Entonces el reciclaje está bien, pero digamos que desde la óptica de la economía circular es la última opción. Y todos estos principios que ustedes ven en la figura, lo podemos aplicar a la química. Y a la mano izquierda están el componente o los ecosistemas biológicos, ¿no? La digestión anaeróbica, extracción. Marco, se nos fue tu audio. Ahora sí. Oh, perdón. Decía que a la mano derecha están todos los principios que ustedes ya conocen de la economía circular: mantener, renovar, reciclar, reusar, redistribuir. Y todos se pueden aplicar perfectamente a la química verde, a los químicos. Y a la mano izquierda es el componente biológico, la digestión anaeróbica o la extracción bioquímica de la gran diversidad que tenemos en el país. Perú tiene el 80% de los ecosistemas del planeta Tierra, es un país hiperdiverso. Ahí tenemos un enorme potencial para obtener los famosos, por ejemplo, superfoods, ¿no? Producto de la gran biodiversidad que tenemos, compuestos bioquímicos para la industria, compuestos bioquímicos para las medicinas, aditivos colorantes, aditivos para los alimentos, etc. Un sinnúmero de productos que podemos obtener de la gran diversidad que tenemos en nuestro país y que pueden servir para las actividades industriales que se sitúan acá a la mano derecha. O sea, la bioquímica juega de la mano con la economía circular clásica, entendida en las ciudades como se grafica en la mano derecha, o que se establece en las ciudades como se ve en la mano derecha. Entonces, ambos componentes, el biológico de la mano izquierda, el verde con el azulito de la mano derecha, pueden jugar de manera sinérgica, generando simbiosis o relaciones positivas. Y todos estos principios que se ve acá en la pantalla se pueden aplicar, o estas estrategias se pueden aplicar a la química, a los químicos. ¿Vamos? Entonces la idea es pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. La química verde, como dice acá al final, con las sustancias químicas se aplica reciclaje biodegradable y degradable de manera segura. ¿Sí? Entonces hay que movernos del círculo vicioso, que es la linealidad, consumir, botar, usar químicos y botarlos, ¿no? En el mejor de los casos tratarlos, a un círculo virtuoso, que es el círculo, como decía al principio de esta presentación, el ciclo del agua. Es el ejemplo más palpable, más notable, más sencillo de virtuosidad de un círculo virtuoso, el ciclo del agua. Vamos a la siguiente. Y con eso termino, ¿no? Diseñando un futuro con química verde, el futuro del sector químico de mañana, o el sector químico de mañana. Entonces tenemos la producción, el diseño de los residuos, el diseño de los subproductos. Hay que diseñar las cosas, ¿no? Los procesos químicos, los procesos de síntesis o de reacciones químicas, hay que diseñarlas de manera que no generen subproductos. Los mismos productos que vamos a vender tienen que estar diseñados de una manera que no generen subproductos tóxicos,
son productos que sean difíciles de recuperar, de reciclar o de remanufacturar. Si vendemos un aditivo natural, una enzima, un bioacelerador, lo que fuera, no lo vamos a empaquetar pues, en bolsas plásticas, ¿no? Entonces, podemos tener un excelente producto, pero no pensamos, por ejemplo, en su empaque, en su presentación, ¿no? Entonces, todo tiene que ser consistente, coherente con el enfoque de la química verde. Y movernos, ¿no? De este modelo de química lineal, de producir lo mismo que pasa con la basura, ¿no? Que es consumimos, usamos y botamos, también pasa con los químicos y queremos evitar eso. Muy bien, yo les dejo ahí con esta presentación. Si hay preguntas, con mucho gusto para responderlas. Y si no, continuamos con el programa. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Marcos. Sí, como ven, hay una relación muy directa con respecto a la química verde y los enfoques de economía circular. Creo que dentro de cada una de las posibilidades que existen para poder integrar estos principios a sus proyectos, hay creo que un movimiento natural, sobre todo para los que están metidos en iniciativas de innovación que tengan que ver con medio ambiente, ¿no? Porque justamente son esas las iniciativas que integran estos dos conceptos importantes. Así que podría de repente haber sonado algo que no era tan cercano, algo que de repente decía, bueno, no estoy seguro si es que lo estoy cumpliendo o no, pero creo que en muchos casos, muchas de estas iniciativas, muchos de los equipos que de repente están hoy día participando de este evento, pueden saber que orientando sus soluciones a cumplir con alguno de estos principios, ya están formando parte de esta red de innovación, de estos procesos más limpios y de estos principios de química verde que pueden ser aplicados a cada uno de sus proyectos. Así que muchísimas gracias, ingeniero Marcos, por el detalle. Gracias también a la ingeniera Gladys Sierra por todo lo que nos ha contado ahora. Y voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Y habían algunas preguntas que ya estaban acá escritas. En todo caso, les pido por favor también que puedan escribir las suyas si es que necesitan aclarar algún concepto. Veía ahí en una consulta de Wendy que decía, ¿entraría en química verde el diseño y producción de un alimento balanceado que no necesariamente tenga componentes sintéticos o dañinos, sino que se requiere para usar residuo abundante para su aprovechamiento? Yo entiendo que sí, dentro de lo que nosotros hemos validado, hay algunos proyectos que tienen que ver un poco con esa misma iniciativa. Entonces, sí, ¿no? Mientras que puedan sostener o que puedan validar en todo caso de que no se están utilizando componentes sintéticos o dañinos, como bien lo estás resaltando ahí, creo que va a ser mucho más fácil validarlo. No sé, por ahí, ingeniera Gladys, si es que quisiera agregar algún detalle más con respecto a esta consulta. Sí, sí, eso lo podríamos examinar. Y digamos, hay un símil con la industria farmacéutica, ¿cierto? Todos hemos tenido que usar en nuestra vida fármacos para mejorar nuestro estado de salud. Y por ejemplo, la industria farmacéutica es una de las que aplica mucho los principios de la química verde. ¿Cómo los aplica? Los aplica, digamos, en esas rutas sintéticas, haciendo esas rutas sintéticas, digamos, más eficientes, usando menos reactivos o reactivos menos peligrosos, usando enzimas. eh, Ellos innovan mucho en la parte del uso de los solventes. Entonces, claro, esto también lo podríamos aplicar en la industria de los alimentos, claro que sí. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, en todo caso, igual tenemos las redes abiertas luego para poder seguir conversando y que puedas aclarar todas tus dudas con respecto al cumplimiento de principios de química verde. Jim mencionaba ahí si es que este programa es exclusivamente para startups con un TRL 5 en adelante, por lo que no podría participar aún. Si es que va a haber alguna hackathon verde, en caso sea así, ¿para qué mes? Sería hacia el final del programa, o sea, estamos hablando de los meses de septiembre, octubre, donde nosotros tenemos eventos que se llaman los Innovation Days, que tienen que ver con soluciones específicas para alguna problemática específica. Ahí es donde pueden, digamos que participar, pero queremos enfocar principalmente ahora ese nivel de desarrollo tecnológico por lo que viene en el programa de aceleración, ¿no? Sin un nivel de desarrollo tecnológico mínimo para poder justamente luego conectarse con inversionistas o posibles clientes, va a ser mucho más difícil el trabajo de cara a
poder escalar o tener un primer acercamiento de una primera venta, un prototipo, una prueba, una evaluación ya en campo. Entonces sí queremos entrar un poco más allá, ¿no? De todas maneras, siempre con respecto a la evaluación, o sea, nosotros podemos luego entrar en detalles dependiendo de las consultas que ustedes tengan. Como les digo, está ahí la puerta abierta para poder escribir y comentarnos sobre las consultas que tengan ya luego en específico, ¿no? Para poder validar si es que están cumpliendo o no con esos principios. Podemos compartir luego ya el número de Química Verde, que también está ahí a disposición para que se puedan poner en contacto con nosotros si es que tuvieran más dudas o consultas al respecto de esto, ¿no? Fabricio mencionaba, dice, si es que tengo que tener fundada una startup como organización ya legalizada o es suficiente que se tenga un grupo ya confirmado de científicos e ingenieros. Es válido cualquiera de los dos casos, como mencionábamos en la primera etapa de los requisitos para la postulación, así que pueden ser equipos ya formados, que digamos que tienen esa parte que les está faltando, que también va a ser cubierta dentro del programa de aceleración, o sea, como estructura, qué es lo que se necesita para poder constituirla, y también emprendimientos o startups que ya son consolidados o que ya tengan una legalización desde el lado de SUNAT, ¿no? Así que cualquiera de los dos perfiles puede entrar. Creo que en todo caso es también, digamos que por ahí relevante la parte de que cumplan principalmente con los principios de química verde y con el nivel mínimo de desarrollo tecnológico para poder entrar dentro de este concurso, ¿no? Gregorio mencionaba ahí, la utilización de relaves mineros corresponde a la línea de química verde. Ahí en todo caso, ingeniera Gladys podría precisar si es que ese tratamiento de residuos de la industria minera puede entrar dentro de una línea de química verde. Sí, ahí sería bueno entender más qué es lo que se quiere hacer con esos relaves. O sea, se va a hacer recuperación de metales, se va a innovar en el tratamiento, se va a evitar que se generen, porque digamos, algunas de estas iniciativas, pues, pueden ser una aplicación directa de los principios de química verde y quizás, dependiendo de lo que se quiera hacer con estos relaves, tal vez no, ¿cierto? Porque lo ideal, como dice la química verde, es tratar de evitar la generación de los relaves. Entonces, habría que mirarlo más al detalle. En todo caso, ahí, Gregorio, también tienes los datos para poder comunicarte con nosotros. Unidades de construcción medio geopolimerización. Ok, sí, podemos en todo caso revisarlo ya más puntualmente. Por favor, envíanos un poco más ahí de detalles con respecto a las consultas para ver si es que entran dentro de este esquema, ¿no? Luego, Neski López nos dice, nosotros convertimos desechos de conchas de abanico en abonos, recogemos las valvas, botaderos, ¿podríamos calificar? Yo entendería que sí, es parte de la gestión de materiales que se puedan reutilizar, siempre y cuando también cumplan con esto de que ningún solvente o algún aditivo que sea parte del proceso no desvirtúe un poco ya el cumplimiento de los principios de química verde que bien se proponen en este primer acercamiento de la resolución del problema, ¿verdad, ingeniera? Así es, perfecto. Esto sería, digamos, materia prima renovable que se está usando para obtener un producto y habría que mirar si en ese proceso qué, digamos, solventes van a necesitar para extraer esos principios activos o qué van a hacer, eh, teniendo en cuenta que su proceso como tal también debe cumplir los principios de la química verde. Como materia prima está cumpliendo y hay que mirar ya el proceso como tal. Ujú. Exacto. Así que también, ¿no? Como les digo, están abiertas ahí las puertas para poder seguir discutiendo y conversando sobre el tema. Como ven, en el chat pueden encontrar el número para poder escribirnos para sus consultas o al correo de Química Verde, que es quimicaverde@grupogea.org.pe. Otro dato importante que está en el chat es que están ahí las bases del programa de aceleración para que puedan comenzar a revisarlas. También pueden ir registrándose para la primera charla técnica que sería este 9 de abril, la próxima semana, donde vamos a seguir conversando un poco de esto y podemos entrar un poco más a detalle quizás ya con respecto a sus consultas. De nuevo, están los canales abiertos y en todo caso, si quieren también compartir esta información con otras personas a las cuales ustedes consideran que les podría ser relevante, otros equipos con los que han trabajado, parte, digamos, que de su grupo de startups con los que han participado en diferentes incubaciones, aceleraciones, programas. Nosotros estamos llegando, digamos que a todos los contactos posibles que podamos, pero también es muy importante por ahí que puedan compartir esto con personas que sepan que les pueda interesar también
esta convocatoria, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por participar de esto el día de hoy. Y para cerrar, quisiera invitar a la ingeniera Maricé Salvador, que es parte de nuestra coordinación nacional del Programa Global de Química Verde, Innovación y Networking, directora del Grupo GEA, para que nos comente y nos dé unas palabras de cierre de cara al inicio del programa y lo que hemos comenzado ya el día de hoy. Adelante, Maricé. Gracias, Raúl, y nuevamente gracias a todos los participantes que lograron conectarse el día de hoy a este prelanzamiento. Yo solo quiero culminar esta primer paso del lanzamiento del programa acelerador, indicando que la oportunidad ya está dada. Aquí invitamos mucho a todos los emprendedores y a los startups que deseen fortalecer y consolidar sus negocios basados en los principios de química verde que ya bien mis antecesores lo han explicado. Y en mi calidad de coordinadora del programa global de química verde, tenemos una grandísima oportunidad concreta de posicionar sus negocios, sus emprendimientos con química verde y con el respaldo de la Universidad de Yale. Y por supuesto también con el soporte y el liderazgo del Ministerio del Ambiente, ¿no? Este es un programa que empezamos desde el 2023. Este es su ya cuarto año de implementación, y este año para este programa toca pues consolidar negocios, escalarlos principalmente y conectarlos con inversionistas. Entonces, el objetivo es claro. Mi especial agradecimiento a todos nuestros expositores por sus valiosos aportes. Principalmente destaco la participación y la oportunidad que tenemos de contar con el respaldo y el liderazgo de la Universidad de Yale. Y bueno, y esto es un tópico, un tema muy importante que ya está en la agenda del país. Lo ha refrendado el día de hoy la ingeniera María Quevedo desde el Ministerio del Ambiente, y desde el Grupo GEA me queda destacar y recalcar nuevamente la invitación al siguiente paso, que va a ser el evento ya presencial del lanzamiento de este programa, el jueves 23 de abril en el Hotel Costa del Sol. Seguramente a todos los que ya se han registrado les va a llegar la invitación virtual, así que los esperamos gratamente y vamos a seguir trabajando. Tenemos un año de trabajo con este acelerador, así que estamos a la orden para lo que se presente, y el equipo también para poder absolver las consultas y dudas. Muchas gracias a todos por la puntualidad y nos vemos en el lanzamiento oficial. Gracias. Muchísimas gracias, Maricé. Nuevamente, volver a agradecer también al ingeniero Marcos Alegre, al doctor Ñeca Goyocha, también de la Universidad de Yale, a la ingeniera María del Carmen Quevedo, de MINAM, a la ingeniera Gladys Sierra también, nuestra especialista en química verde, y a todos los asistentes el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber participado. Voy a poner nuevamente nuestras redes, bueno, y nuestros puntos de contacto. Están aquí las bases también. Tenemos acá en el portal de Química Verde las bases para la aceleradora, para que las puedan ir leyendo, para que las puedan revisar, para que nos puedan contactar luego con cualquier duda o consulta que pueda haber surgido a partir de esto. Y también acá la información para poder hacer la postulación, que es el link al sistema de postulaciones de Química Verde de la Universidad de Yale, donde nosotros recibiremos todos los proyectos con los datos que ya hemos revisado previamente en esta presentación. Nuevamente, para indicarles que también tenemos el número del Grupo GEA para cualquier consulta, los correos también correspondientes que están en este chat, y que si es que necesitaran también alguna referencia o algo más en detalle, están nuestros contactos también vía LinkedIn, en nuestras redes. Pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales para poder aclarar cualquier tema que pueda haber quedado pendiente o en duda de esta presentación el día de hoy. Solo para cerrar, voy a pedirles por favor si es que pueden prender por ahí sus cámaras nada más para poder tomar una foto de referencia del evento del día de hoy. Voy a hacer la cuenta entonces para poder tomar nuestra foto correspondiente. Sonrían. 3, 2, 1. Está. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, la próxima semana tenemos nuestra siguiente charla técnica, y cualquier consulta o duda tenemos las redes a disposición de ustedes para poder seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.